Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos acá en el capítulo 12, versículo 9. Aquí Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Aquí entonces encontramos un versículo bastante suculento, ya lleva bastante profundo de todo lo que estamos reflexionando. Es como una consecuencia prácticamente del accionar de Pedro, porque Pedro es hindú. En el versículo 8 nosotros ya habíamos dicho que ante este imperativo, el ángel, la acción de Dios, ¿verdad?, que le hace hacer, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo, ¿viste? Y Pedro lo hizo, obediencia, el Shema Israel, el obedecer, el yapón. Anila de pitao bebé y nares entunte, pero donde ella pues bebé. Mira que es lindo. Ya dijimos en el aspecto simbólico lo que significaba el cinturón, lo que significaba en este caso también las sandalias, y Pedro lo hace, ¿verdad? Porque él es el tendotá, en una viejina, ¿verdad? Con todas estas situaciones, la primera parte, se nos presentó situaciones muy difíciles, pero en esa situación tan difícil, de pronto, ¿verdad?, aparece la gracia de Dios, ilumina la celda, es decir, esclarecer. Peña neaputo húmeda lleva un ajejina, lleva peña de yara, oñe eña de ya yesa cuasa, a pesar ya puma, ya palmija ya puma, ya lleva. Y entonces eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro se da cuenta, Pedro abre los ojos, descubre que es la presencia de Dios que le está pidiendo. Bueno, y después continúa. De por sí luego las cadenas se le cayeron de las manos. Esto también es el accionar. Miren que la presencia de Dios, el hecho solamente de hacerse presente, hace que nosotros, de las cosas externas, de las cosas que nos pesan, nos liberemos totalmente. Una de las características tan lindas que suelo experimentar como sacerdote, no solamente en el momento de la confesión, que es uno de los momentos, yo pienso, más ricos, ¿verdad? Y uno de los sacramentos más lindos que Dios regaló a su iglesia. Es decir, que Dios nos regaló a nosotros como comunidad. Porque este puede ser el deseo, miren que es un deseo de conciencia profundísimo, que sale de la persona. Esto puede tocar lo más íntimo de la persona. Sobre todo el que viene a confesarse
con esa intención de un cambio, de una transformación o de aquel que fue tocado por Dios. Y entonces ahora está con ese deseo, con esa fuerza y ese empeñarse para vivir totalmente de una manera diversa, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y estamos viendo. Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos regala. Aquí nos damos cuenta de su presencia y al darnos cuenta de su presencia damos ese paso importante. Y así entonces, cuando aquí le está diciendo, levántate rápido, entonces las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces las cadenas que nos esclavizan, porque también las cadenas significan eso, ¿verdad? ¿Quién es el que está encadenado, el que está prisionero? Prisionero de nuestros pecados. Cosas muy concretas, ¿verdad? No hace falta ni entrar todo, ¿verdad? Pero los vicios, la caña, el cigarrillo, tantas cosas entonces de falta de interés, falta de deseo de empeñarse, de salir adelante. Con algo muchas veces la gente ya veré cojina peña de acá me lleva. A pella pita bella ya te y cojina bebe andaña pues nunca a pegar la palabra resurrección o por andar porque eso pues que decía ña capuare mañana un eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y desde ahí procurar verdaderamente hacer ese camino de salvación como nos dice la palabra de Dios. Y bueno, Pedro realmente obedece. Pedro salió y lo seguía. Pedro sale, lo sigue. Una vez que le dijo, cúbrete con el manto y sígueme, cúbrete con el manto y sígueme, le vemos a un Pedro que se pone en movimiento, que se pone en acción. Da ahí la ojendumiante tena olla pomiante y después y cane overbi o si no ya quiere seguir simplemente lo que a él le gusta, porque hay también situaciones y seguramente que con usted habrá pasado, con algún miembro de la familia, con algún amigo, con algunas personas que están en situaciones, ¿verdad? En situaciones de muerte, en situaciones de alejamiento de sí mismo, porque yo no diría luego solamente alejamiento de Dios, ¿verdad? Sino que alejamiento de sí mismo, porque alejarse de sí mismo quiere decir alejarse de Dios. Cuando vos no te entendés, cuando vos no te comprendés a vos mismo, ¿qué le vas a comprender a Dios, verdad? Porque para comprender a Dios, vos tenés que conocerte. Bueno, y ahí entonces te muestra ese alejamiento. O Pepe con la ñande, yaraje y lleguiñande. Levántate rápido. Y entonces ahí se le caen las cadenas. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos con la propuesta de la Iglesia el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 15a. Un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de un levita. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era muy hermoso, lo mantuvo escondido durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de papiro y lo impermeabilizó con betún y resina. Después puso en ella al niño y la dejó entre los juncos a orillas del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a una cierta distancia para ver qué le sucedería. La hija del faraón bajó al Nilo para bañarse, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera. Al ver la cesta en medio de los juncos, mandó a su esclava que fuera a recogerla. La abrió y vio al niño que estaba llorando, y llena de compasión exclamó: seguramente es un niño
de los hebreos. Y así continúa la historia. Sabemos, Moisés salvado justamente por la hija del faraón que había dado la orden de que todos estos niños mueran. ¿Se dan cuenta las contradicciones de nuestras vidas, queridos hermanos? Las contradicciones de nuestras culturas, las contradicciones de nuestra propia humanidad, en cuanto estamos pidiendo la muerte. Por otra parte, también otros que salvan y dan vida. La hija del faraón. Y así continúa, ¿verdad?, esta historia. ¿Verdad? Después cómo continúa Moisés, que irá desarrollando su propia existencia en 3 periodos magníficos como el Señor tiene pensado para Moisés, para su vida, para su desarrollo. Primero 40 años con el faraón, quiere decir toda una historia de formación, toda una historia que le servirá a Moisés para tener la sabiduría, el conocimiento. Moisés lleva. Como sabemos, y más adelante Moisés será nada más y nada menos que el caudillo, el que llevará adelante al pueblo de Israel por el desierto, pero sobre todo que les dará la ley. Luego, un segundo momento, Moisés en el desierto, que tendrá que huir porque no quiere convivir con la injusticia. Y luego un Moisés liberador. Queridos amigos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. El Señor nos salva de las aguas que significan el peligro. El Señor nos quita de todo mal, pero nos proyecta también para el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente
han bajado del cielo. Nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna. Nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 9. Estamos hoy con nuestro curso bíblico. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. A ver, acogerse hoy. Si siempre estuvimos en un camino erróneo, si siempre estuvimos a llevar la pecha pero nunca nañase. Siempre ya pitao bebena, siempre ya mañana, siempre ya neshi oina. Hasta cuando ya hacemos allá hoy, ya para indicar tu allá hoy, ya por baile. Y sin embargo, hoy aquí nos está diciendo que Pedro primero obedece. Pedro primero escucha. Y sin saber realmente lo que estaba sucediendo, él sin embargo sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo y la explicación podría venir después. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que pasa también en nuestra vida. Ahí con la ñante y pama lleva. Está con la oñe Moisés veñan ya no debe lleva. Ñañe monqueta mía lleva ñante ya deja. Reñe pregunta ñe monqueta se cuapa hoy. Se hay cuapa hoy. Sin embargo, aquí nos está mostrando y nos está diciendo de Dios. Es muy difícil. Tus caminos, Señor, son insondables. Ellos vienen de la palabra de Dios. Tus caminos son insondables. Nunca te Siempre hay novedades. Siempre el Señor nos sorprende. Y en ese versículo 7, porque estábamos en una situación
En el versículo 6, Pedro mandó Abba, ¿cómo estábamos? Pedro dormía entre dos soldados atados con 2 cadenas, imagínense, estaba encadenado. Y además de que estaba atado con 2 cadenas y los otros centinelas que vigilaban la puerta de la prisión, en esta situación de máxima seguridad, de máxima presión, sin embargo, de pronto, ahí está, esa es la palabra tan hermosa, de pronto. ¿Y qué pasa con este de pronto? Aparece el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Y ahí entonces se completa, porque esa luz que resplandece en el calabozo hace que después todo lo que venga a continuación se dará ya prácticamente por un tomar conciencia. Porque después veo la luz, ¿verdad? El resplandecer. Eso quiere decir tomar conciencia. Le yesa guaya, amigo. La de yesa guaya no donde cambiamos ahí hoy nunca. Porque ese pequeña gente peñan de suñan de abuelas ahí es ya pecaña, es ya pedroga. Te joven va pues se me ani la pesa la nete. Ella pues vende juntaba ahí, güey, a pesa. Pues está en va pues está la de droga, pues está la de familia, pues está la de membro cuerandera, etcétera, etcétera. Porque ese pequeña de umiña gente. Hey, hay lo mismo. Nah, hendusai, hey, ¿dónde? Nah, hendusai, de plague allí, man. Y no, ¿por qué? Y porque en la medida en que nosotros entendemos, y eso es el clarear de la luz, porque puede plague oreita. Pero la plague oreita, porque ñaño mongueta pareita, tena ya bueno sapuca y pareita, nañaño hendumay. Por eso que es importante, ¿verdad? Aquí cuando te presenta esta palabra del Señor, después en ese versículo 7 que nos decía que el mismo ángel, ¿verdad? Él ya puede ser, como ellos, o poco ese, le sacudió a Pedro y lo hizo levantar, Porque la ñapuajangua, ñandella ñapuana, y gato jangua esa ñase, pete o huevi. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir
el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12, en este momento, el capítulo 12, versículo 8, y también así vamos siguiendo poco a poco. Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Pedro lo hizo. Después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Bueno, el hecho de que, que lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor le está diciendo? Él no se daba cuenta. Entonces, por una parte, nos invita, ¿verdad?, a nosotros a ir asumiendo poco a poco en el famoso proceso de la vida del hombre. Es el proceso. Ya le cuara, ya puara la de proceso. Ya puara peñandera pe. Ya echara peñandera pe. Esa hoy, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros vamos viendo ese camino, entonces también nosotros podemos entender, ¿verdad? Este camino es importantísimo. Este camino que nosotros estamos transitando, este camino en que nosotros estamos haciendo nuestra propia vida, ahí se va manifestando, ¿verdad?, la fuerza y la gracia de Dios. Pero para coñandera pebe mañana de yaheshata diga tuña de la yayerure como una cuestión externa y fuera de nuestra realidad. ¿Se acuerdan que en muchos de los cursos bíblicos nuestros aquí por este canal nosotros hablábamos directamente de nuestro contexto histórico, que es una de las palabras clave? Me hago la palabra clave, la clave que eres en duda la biblista, la oñe en de gina lleva, ¿cuál es el contexto histórico? Porque upea la protestante que hablando ya apoyo a mi secta economía. El contexto histórico quiere decir en qué situación concreta se está escribiendo este libro, porque pega con ahí cualquier NRI o UA o A del cielo lleva cada uno puede interpretar de acuerdo a lo que lee, de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que le inspira el Espíritu Santo. No peche. Entonces, el contexto histórico es lo esencial, porque justamente ante situaciones que está viviendo esa comunidad, ante esa situación concreta de la vida del hombre, porque el religarse, la religión, quiere decir tu propia existencia. Vos te ligás, entendés. Reikuapa mapa ande. Hamoto para ella pibana, va epala ibaía jina, va epala ipona. Haupecharañe pero haré güero guata lleva peñan de yaro de acuerdo a esos valores y propuestas. Y esto es lo que nosotros aquí tenemos justamente, ¿verdad? Porque cuando ya le dijo hace rato, ¿verdad?, cúbrete con el manto y sígueme, le estaba diciendo directamente que había algo equivocado, que había algo que faltaba, llámele la propia dignidad, llámele la propia protección de Dios dentro de tu vida. Y entonces todo lo que significa la presencia de un Dios, peñandera el ju, lleva peñandellana, guatañan de enviaba, ya cañan de morupi, bañan de ella pibana. Pero si nosotros no entendemos eso, va a ser muy difícil que también podamos comprender estos elementos. Porque estos elementos responden a la realidad del hombre, responden a la realidad de la sociedad, responden a cada una de nuestras propias vidas. Entonces, Pedro sale, le sigue, o sea, ¿qué opina ese? Pedro sale y le sigue. Y es aquí entonces que en cuanto nosotros hacemos un camino, nos damos cuenta que es verdaderamente la fuerza de Dios la que va llevándonos hacia adelante. Por eso dice que Pedro no se da cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel.
En la medida en que nosotros respondemos a Dios, Dios jamás se deja ganar en generosidad. Entonces quiere decir que Pedro obedeció saber realmente lo que estaba sucediendo, pero sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo. Y la explicación en todo caso que podría venir después. Pero esto nosotros solamente, queridos amigos, lo vamos a entender en la medida en que escuchamos y comenzamos a realizar, obedecer, escuchar a Dios y hacer ese camino, porque todo será entonces un proceso. Después lo comprenderemos mucho más. En la vida de Don Bosco, ¿se acuerdan? El sueño de los 9 años. A su tiempo lo comprenderás. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñan de Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñan de Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, fall on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep, Me amas y me rindo en tus you hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón. safe in your heart.
si no puedo explicarlo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto.
Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra.
Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12, versículo 9. El versículo 9, dijimos recién que Pedro obedece, o sea, yapoja. Vean la famosa Shema Israel. Es un imperativo del verbo shamá. Shamá quiere decir escuchar, obedecer, en síntesis, ¿verdad? Porque peñandeña hendúa, upeaco dice ñandeña ya poñeina. Eso quiere decir en hebreo. Guaníbela ñandeña ebeo pesaitea, ñandeña ñantendeu. Cosheme buco anda serenduyui. Y no enduya yo, sino que endo yapoi. Entonces el shema, el escuchar, significa hacer. Este me obedece, este hace. Oye, polo oye, este. Entonces lo que escucha lo pone por obra. Obedece, obedecer, shama. Y bueno, y aquí también, Pedro salió y lo seguía. Porque y aquí Pedro, entonces, una vez que el otro le dice, ¿verdad? Del ángel, es la misma presencia de Dios. Está más zaina. Pero es riquísima, ¿verdad?, de esta narración, porque tiene tantos detalles en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Cada uno de estos detalles van sucediendo en nuestra vida, pero imagínense, en una milésima de segundo pasa todo por nuestra cabeza. Yo tengo la llanta de computadora y de formalina. Entonces todo esto lo pensamos y lo vamos haciendo rápidamente, nuestras decisiones, nuestras tomas de decisiones. Sheutana, Sheutai, a cambiar, anda cambiamos ahí, se no y se atoy, a penata, anda penamos ahí, allá por donde la llamo. Yo me hago en cuestión de segundos. Ahora, porque todo pues, muchas veces se nos vuelve muy rápido, todo muy rápido. Entonces, casi nos volvemos como inconscientes de ciertas cosas, ¿verdad? Y para que no suceda eso, justamente, entonces, ñandemba, el allá, calcula. Es decir, dale el tiempo suficiente, dale el tiempo que se necesita para que nosotros podamos entonces tomar y asumir algo, ¿verdad? Calcula. Bueno, vamos un poquitito más, ¿verdad? Vamos a continuar. Aquí entonces nos encontramos con otro elemento también esencial y fundamental dentro de la vida, ¿verdad? De lo que significa esta comunidad, porque Pedro pues, es el que tiene que llevar adelante algo la tendotaina. Y entonces todos están mirando la figura de Pedro. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué sucede con Pedro? Pedro que es encarcelado, Pedro que es perseguido, Pedro que está en el calabozo, pero Pedro que recibe esta liberación milagrosa de parte de Dios. Pero que implica, como ya dijimos varias veces, implica una respuesta del hombre, es decir, una respuesta nuestra para salir adelante. Entonces, en esta pregunta que tenemos, mejor dicho, en esta afirmación del versículo 9, cuando está diciendo Pedro salió y lo seguía, dice que no se da cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión.
creía tener una visión. Podemos mirar desde dos puntos de vista. ¿Por qué? Y porque, por una parte, podemos ser ese famoso estilo Shin-O o el estilo negativo. Entonces, le parece tener una visión. Porque sea calculetereína, o lo que sea, no. Incluso nos presentaba del primer momento, ¿verdad? Que era un Pedro que incluso estaba con mucha tranquilidad. Pedro dormía entre dos soldados. Es decir, no le causa ansiedad o no le causa ese dolor o no le causa, ¿verdad?, esa angustia. A pesar de que él, ¿verdad?, nos decía que Herodes lo haría compadecer al día siguiente. Pero es lo mismo. Tranquilo, oí, bebé. Ahora, desde el punto de vista negativo podría ser eso. Es decir, como que no creer en la fuerza y en el accionar de Dios. Pero por otra parte también podemos entender aquí, en una forma, ¿verdad?, como diciendo de una expresión, pero esta es una cosa increíble. Es para no creer, ¿entiendes? Pero en un sentido positivo. Es como para no creer. ¿Por qué? Y porque ya sabemos todo lo que significaba lo anterior. Porque se pega en duja porque hay muchos que vienen de situaciones muy dolorosas, situaciones muy terribles, de familia, de matrimonio, de vicios, etc. Cuando uno comienza a hacer el camino, ¿verdad?, proceso, etcétera, etcétera, después de repente uno se encuentra, ¿dónde estoy ahora, verdad? Parece que esta es una visión. Mira, este es un gran milagro que Dios ha obrado. Bueno, este es el sentido positivo. Dayaroviasei, pero en el sentido de que es posible. Todo es posible. ¿Por qué? Y porque nos ponemos en manos de Dios. A pesar, ¿verdad?, de que Pedro salió y lo seguía, no se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención justamente de Dios, es decir, del ángel. Queridos amigos, vamos a seguir con nuestro curso bíblico posteriormente. Por hoy vamos concluyendo. Les voy a dar la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.